Muy bien. Seguimos analizando Sí. los anuncios económicos de la nueva ministra de Hagamos Economía. un breve Silvina repaso, Batakis. Flor, para quien se suma recién ahora, de qué anunció la flamante ministra Batakis como sus primeras medidas formales, Así oficiales. es, hacemos un resumen entonces Dale. de las primeras medidas económicas de Silvina Batakis. Dio una conferencia de prensa, su primera semana en el Ministerio de Economía, juró el lunes de la semana pasada y hoy entonces junto a otros ministros del gabinete anunció que sigue vigente el acuerdo con el FMI, ratificó las metas, eso en cuanto a Fondo Monetario Internacional. En cuanto a dólar, dijo que no va a haber una devaluación, que ella está cómoda con ese tipo de cambio, por más que la brecha en estos días siga la tensión financiera, dijo que va a seguir el tipo de cambio de esta manera. Otro dato, tasas de interés. Sí. Ahí dijo que se van a mantener en un camino positivo. Eso O es sea, algo Por encima de la acompa- inflación. claro, acompañando eso. Exactamente. por encima de la inflación. ¿Qué pasó en junio con la inflación? Lo vamos a conocer el jueves de esta semana. Ya sabemos que julio también viene muy caliente en tema Y no es un inflacionario. meme. Y no es un meme. Julio viene con inflación. Que alguien No haga, es un meme. que alguien haga Sí, ese meme. sí, sí. Bueno, nos reímos para no llorar, ¿no? Porque la verdad es que viene muy caliente el tema inflacionario en julio. En ese sentido, ¿por qué lo menciono? Si las tasas de interés tienen que estar positivas y se está acelerando la inflación, no descarten una nueva suba en las tasas de interés esta semana. Claro. Traducción, Vero, Flor, es no saqué la plata del plazo fijo, no te vayas al dólar blue, que si querés cuidar tus ahorros, nosotros vamos a acompañar con la tasa de interés la inflación y no vas a perder. Esa es la traducción. Claro, quieren dar esa señal, tal como decís, digamos. Si vos subís la tasa de interés y le asegurás a la población y la población te cree de que no va a haber una devaluación, decís, bueno, esos mangos que me sobraban los pongo en el plazo fijo tradicional o el UVA que me da un poco de rentabilidad. Ahora, si te cae una devaluación mientras tenías el plazo fijo, digamos, la gente dice, no confío más. Eso es lo que suele pasar Bueno, con pasó el esta dólar. semana con esa evaluación paralela, ¿no? Del blue, ¿no? O sea, él dijo, oye, porque si hubiera comprado dólares en el mercado ilegal. Bueno, hace pero ahí 10 entras en días, una especulación permanente. Pero digo, eso es lo que pasa en el mercado todo el tiempo. El Sí, tema pero- de las tasas de intereses, entiendo lo que dice Flor, es Es la que economía formal. Si a vos además de que la economía formal, si a vos te dicen, bueno, la tasa de interés va a estar por encima de la inflación, vos acordás un plazo fijo y en el medio hay un salto devaluatorio, bueno, estás perdiendo y estás perdiendo la confianza también Por sobre todas en las eso que se cosas. anunció. Y recordemos todas que las cuando cosas. hay un salto evaluatorio, que reiteramos, la ministra lo descartó, dijo que este tipo de cambio real le parece competitivo, pero recordemos que cuando hay un salto devaluatorio, estamos hablando ahora del dólar, si podés comprar más o menos, la gente en su mayoría no piensa cuántos dólares puede comprar a fin de mes. Si hay un salto evaluatorio, te dispara la precios, inflación. claro. Una inflación que ya se encuentra en el valor más alto de los últimos 30 años. Imagínate si le sumás una devaluación. No muchas respuestas a los dólares necesarios para las importaciones, ¿no? Claro, de hecho, esa era una medida que justamente se esperaba. Tema importaciones, no se anunció nada. No. También estando Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, Y y Daniel Domínguez. Scioli, el ministro de Desarrollo Productivo, se esperaba, cuando vimos a los ministros dijimos, ay, ¿qué se viene? Claro. Pero no se anunció nada para importaciones. Sí es cierto que Daniel Scioli va a estar viajando a Brasil y ahí puede haber algo relacionado a las importaciones en un acuerdo al que puede llegarse con Brasil en el comercio exterior. Vamos a dar más información sobre Ahora, esto. también estaba Julián Domínguez y lo que se espera es que el sector agropecuario liquide dólares y que eso de alguna manera aliviane o oxigene las cuentas fiscales. Ahora, también estamos en la antesala de una protesta de la patronal el agropecuaria, miércoles, ¿no? Sí. exactamente, el 13J. Que no queda claro ya por qué protestan. Gasoil no, porque bueno, se estaría normalizando la provisión en un contexto internacional que además es muy complicado. Sí, es cierto que ningún periodista le preguntó por esa protesta, porque lo cierto es que protestan obviamente por la macroeconomía con una ministra recién llegada. Digo, me gustaría haber escuchado qué hubiera contestado, ¿no?, la ministra sobre ese punto. Y también otra presencia que llamó la atención fue la de Matías Lamens, el ministro de Turismo, que apenas vimos que entró la señal del satélite, fue como, se viene algo para el turismo. Y sí. Pero efectivamente no se anunció nada. Yo recién preguntaba en el Ministerio de Turismo y me dijeron que no se iba a anunciar nada, que no hay ninguna medida prevista, que fue Lamens como parte del gabinete, digamos, relacionado a la economía. El turismo es un sector económico, pero si vemos las cuentas, lo que está pasando con el turismo,
aumentó muchísimo lo que se gasta en Sí, turismo. además un sector muy golpeado durante la pandemia que Sí, logró pero era turismo recuperarse. exterior, ¿no? Claro. Pero si lo comparamos con años anteriores, tuviste la pandemia. La gente no se iba a ningún lado porque había una pandemia. Está aumentando mucho la cantidad de gente que está viajando porque se levantaron todas las restricciones y vos cuando viajás pagás a un tipo de cambio que es más barato que los dólares Claro, paralelos. exacto. Entonces mucha gente dice, Claro, ¿cómo claro. puede ser que el turista Claro. acceda, no sé, a un dólar de 2.20 Sí. y un importador que no puede acceder al Banco Exactamente. Central acceda a uno de 2.70? Claro. Bueno, había mucha incertidumbre sobre el tema de turismo, por ahora ningún cambio. A ver, me quiero quedar con la foto. Los anuncios de los sectores involucrados que no se hicieron, aunque se llamaba la atención su presencia, yo creo que tiene varias lecturas. La lectura número uno es apoyo del gabinete en su conjunto a una ministra que está asumiendo en su función. Bueno, la semana pasada se hablaba de salir a bancar a Batakis, Salir a ¿no? bancar a Batakis. Por el otro lado, mostrar que la economía, a diferencia de con el anterior ministro Guzmán, la economía abre el abanico de quienes ejercen el poder en la República Sí, Argentina. no tener una mirada estrictamente financiera, sino tener una mirada productiva, ¿no? Porque un estaban equipo todos de los trabajo sectores. para dar respuestas a los problemas de los diferentes sectores, y esos diferentes sectores estaban sentados en una misma mesa. Exactamente. El respaldo político es muy relevante, sobre todo porque veníamos hablando de la situación económica, claro, los problemas estructurales de la Argentina, que no es únicamente la inflación, sino el déficit comercial, pero también es cierto que estamos en un contexto internacional muy complicado. El mundo está tomando medidas para contener la inflación, para frenar el aumento del precio de los alimentos, la energía, que me parece que ahí hay que poner también un acento, no solamente vinculado con la segmentación de tarifas, sino con lo que se puede recuperar en dólares para la economía argentina a partir de la segmentación. Sí, todo el tiempo Batakis, que es profesora de finanzas públicas de la Universidad de Avellaneda, habla de la solvencia fiscal y de utilizar bien los recursos del Estado. Digo, si vos ese subsidio que le dabas a alguien que no lo necesitaba, siempre se pone el mismo ejemplo, el que vive en Puerto Madero, ese subsidio lo vas a poder utilizar para obra pública de alguien que no tiene acceso al agua corriente en su casa. Entonces, digamos, ella habló de que en el pasado el déficit fiscal, por ejemplo en pandemia, se utilizó para que el Estado mueva la economía, pague los salarios vía la ATP, diera un IFE a los informales. Dijo que en este contexto, no lo mencionó, pero de bajo desempleo sobre todo, no es momento de que ese Estado siga aumentando el déficit fiscal. Bien, a las 12 del mediodía nos vamos a reencontrar nuevamente. Claro. Y a las 12 del mediodía vamos a tener más repercusiones, veremos cómo respondieron los mercados, es importante o no es importante. Bueno, es relevante para algunos sectores y para la tapa de los diarios, no para la economía real tanto. Y veremos cómo se tomó. ¿Se hablará de ajuste? ¿Qué tipo de ajuste? ¿Hay ajustes buenos y ajustes malos, ajustes necesarios? Veremos.